Buenos días a todos. Quería recordarles que el día 6 de junio tenemos un encuentro de las iglesias de la zona en acceso a Tigre, Mano Capital y esta ruta 202 a las 7:30 de la tarde. Es un encuentro llamado de Pentecostés. Es un lugar chico, pero bueno, no hemos conseguido un lugar más grande de parte del municipio, así que los que entramos. Y otra cosa más, alguien ha pedido algún libro y Biblia, ya los traje, si es que están, los pueden llevar después de la reunión. Yo quería hablar un poquito acerca de un acontecimiento que narra la Biblia en Génesis capítulo 26 y habla de Isaac y sus hijos reabriendo los pozos que habían sido tapados, los pozos que había cavado Abraham y fueron tapados por los enemigos. Y había una necesidad porque el rey que los recibe en un tiempo de sequía, de pronto ve que ellos repiten la historia de Abraham y empiezan a prosperar y les piden que se alejen de ellos, y ellos van al lugar donde Abraham también fue y necesitaban agua, y ellos necesitaban reabrir los pozos que tenían como una vertiente de agua pura para su ganado y también para su consumo. O sea que la idea es que nosotros también reabramos los pozos que hemos heredado. Nosotros, como hace mucho tiempo dije, somos herederos de un pasado muy rico. Desde la Escritura, los grandes hombres y mujeres de la palabra que fueron llamados por Dios, inspirados por Dios, y que han dejado toda la palabra revelada para todas las generaciones. Y también en nuestro tiempo, en muchos que hemos nacido en la fe hace unos cuantos años, hemos recibido también una rica herencia de la palabra de Dios. Dios nos dio una visión clara del propósito eterno de Dios, que es, desde el origen de la creación, habla de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y ese propósito continúa. Y en ese propósito están incluidos lo que llamamos el Evangelio del Reino, el Señorío de Cristo, el discipulado, la familia, el orden de Dios para la familia, la crianza de los hijos. Y como consecuencia de todo hemos aprendido también sobre aconsejar sobre el noviazgo, futuro matrimonio, y también la relación fraternal. Hemos aprendido acerca de lo que vivíamos antes y lo que somos en Cristo, o sea, la antigua y la nueva manera de vivir, la importancia de la relación fraternal, la corrección y disciplina en la iglesia, la crianza de los hijos. Tantas cosas que hemos aprendido, la iglesia como pueblo, como cuerpo, como nación, como familia de Dios. Y nosotros como hijos tenemos identidad, tenemos un padre y tenemos identidad. Y así que somos herederos de un pasado muy rico. Recuerdo la otra palabra que usé aquella vez y que no es mía propia, sino que la aprendí de mis mayores, que somos guardianes del presente y también arquitectos del
futuro. O sea que tenemos un desafío muy grande, estamos en una sociedad muy complicada, muy corrompida, donde se han perdido los valores y se nos quieren imponer cosas que no, nada tienen que ver con lo que la palabra del Señor nos enseña. Hay un bombardeo constante que se origina en el mismo infierno para cambiar todas las cosas que Dios nos ha enseñado. Hay un ataque directo contra la familia y contra la iglesia. Entonces nosotros necesitamos no buscar revelaciones nuevas, sino adaptar la revelación a lo que hemos aprendido, a nuestros fundamentos. Y aquí a Isaac le dio Dios la tarea de reabrir y renombrar los pozos que habían sido abiertos y nombrados por su padre Abraham. O sea que le hace volver a lo que tiene vida verdadera, a lo que y dónde permanece la vida verdadera, y mencionar esos lugares por sus nombres que le fueron dados por Abraham. Los filisteos habían cerrado los pozos, habían cerrado para que no tuvieran prosperidad los que allí fueron a habitar. Y nosotros tenemos, nosotros y nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, la responsabilidad de mantener lo que Dios nos ha dado como algo seguro, que no cambia, todo cambia todos los días, pero la palabra de Dios permanece para siempre. A lo que Isaac le interesaba era preservar los valores que habían heredado, los valores antiguos, y llamar a ellos por sus mismos nombres. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Más que un innovador, Isaac era un preservador de los valores permanentes y los valores que aseguran la continuidad de la familia conforme al consejo de Dios. Algunos de los pozos que debemos abrir son el pozo de los valores espirituales. En todo hogar tenemos que renovar esta apertura de los pozos espirituales, de los que son seguros, los que nos infunden la fe verdadera. No podemos descuidar nunca la lectura de la palabra de Dios. Allí el que Jesús dice, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás. O sea que tenemos como promesa de Dios, como una fuente inagotable, la palabra de Dios. Y debe ser nuestra responsabilidad abrir todos los días la palabra, esta fuente de la palabra de Dios para nosotros, para nuestra familia y para nuestros hermanos y para nuestros semejantes. Hace unos días estaba en mi casa, llegué del colegio, tenía que volver y me llama una persona que hace mucho que no hablamos, es casi vecino, él es, tuvimos una experiencia muy fuerte hace muchos años con su papá, con su mamá, con su familia, en el tiempo de la represión. Yo estuve involucrado en esa colaboración de parte de Dios, y después Dios hizo milagros y después ellos volvieron al tiempo a la política donde estaban. Y este muchacho que fue a buscarme es abogado y llegó a mi casa tocando timbre y pidiendo hablar conmigo, ¿no? Y se puso a llorar, ¿no? Entonces lo reconocí porque lo conozco desde chico
y me dice, necesitamos hablar con vos. Y mi mamá necesita hablar con vos. Así que fui a la casa, me llevó hasta la casa, cerquita, y ahí ella dice, necesito escuchar algo de Dios. Tengo mi segundo hijo que le apareció un cáncer y estamos todos fuera de control, dice. Entonces necesito que nos hables de la palabra de Dios. Así que estuve 1 hora y media casi recordándoles, abriendo el pozo de la palabra de Dios. Y después oré por ellos, les hice repetir una oración y había unos cuantos en la casa porque estaban todos afligidos por la noticia de que uno de los hijos, que tiene 59 años ya, estaba con cáncer. Y después ellos empezaron a recordar cosas que a mí yo me olvidé, cosas muy fuertes que me pasaron. Y bueno, recordé eso, pero no como añorando lo que pasó, sino motivándoles a que ellos vuelvan a buscar lo que les dio vida en aquel tiempo, que es el Señor, alimentándoles con la palabra de Dios, que cambió el rumbo de sus vidas. Después ellos decidieron de vuelta o de nuevo volver a lo que antes practicaban. En nuestro hogar tenemos que volver a abrir los pozos de un ambiente de comunión, de reverencia a Dios, de afirmar los valores que hemos aprendido, que se repiten domingo tras domingo, y también en los grupos pequeños, en los encuentros personales, en los encuentros de matrimonios. Algunas cosas las tenemos como tradición, nosotros las mantenemos como tradición, pero Dios quiere que esos pozos abiertos sean renovados cada día. Hemos perdido muchas cosas que hemos aprendido o las hemos pasado por alto. Dios quiere que las recuperemos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos y a nuestra descendencia a amar a Dios como lo amaron sus padres. Muchos de los que hemos conocido a Dios y hemos amado a Dios desde el comienzo, y ese amor nos hizo hacer cosas tremendas para nosotros, para nuestras capacidades, no por causa de la presencia de Dios solamente, y han afirmado nuestros pasos y hemos podido comunicar a otros estas verdades, y tenemos que recuperarlas, los valores de la comunión, del diálogo en nuestras casas, de la oración, de la lectura de la palabra, del dar testimonio a otros, de orar por otros, de visitar a aquellos que no los estamos viendo. Algunos están orgullosos de ser hijos de padres cristianos. Yo soy nacido en familia cristiana, dicen algunos, pero Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos una experiencia personal. O sea que Dios no es abuelo de nadie, ni tío de nadie, ni bisabuelo de nadie. No importa que si allí en el sur tengo mi hijo que tiene sus pastores, que el hijo es pastor, el padre es pastor y el abuelo pastor. Y el nieto tiene que convertirse, ¿no? Porque Dios no es abuelo de nadie, ni bisabuelo, ni tío. O sea que
cada uno tiene que tener la experiencia personal del encuentro con Dios, que es el que nos hace ser nuevas criaturas y que nos permite decir que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí en más son todas hechas nuevas, dice el apóstol San Pablo en Corintios esto. O sea que Dios quiere que reabramos las fuentes del nuevo nacimiento para muchos otros. Algunos, como dije antes, son de segunda, tercera y cuarta generación. Y por más que sean así, no están vacunados contra el pecado ni contra la separación eterna de Dios. Dios está interesado en personas que en forma personal hayan tenido un encuentro con Dios, que puedan dar testimonio de que han sido lavados por la sangre de Jesucristo y también llenos del Espíritu Santo, que es una de las cosas que hemos aprendido y hemos enseñado. O sea que reabramos también los pozos de que todos deben ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué les parece? Y no solamente esto, sino que estén comprometidos con Dios. Nosotros creemos que se avecinan tiempos difíciles y necesitamos que la iglesia de todas las edades estén comprometidos con Dios para siempre, que establezcan un compromiso con Dios para siempre. Un compromiso que va también con la palabra de Dios. Ese compromiso nos pone bajo la autoridad de la palabra de Dios y un compromiso también con su pueblo. O sea que eso significa que somos parte de un pueblo, que tenemos compromiso con una parte de este pueblo. No estamos en todos los lugares, estamos en un lugar donde Dios nos ha puesto y Dios requiere el compromiso nuestro con su pueblo. O sea que somos un pueblo que tiene un compromiso con Dios, con su palabra y con su pueblo. Amén. Dios quiere personas que hayan hecho un pacto con Él. Más que recordarle a Dios que somos de segunda o tercera generación, Dios quiere ser Padre nuestro. Los valores de la palabra de Dios deben ser, esto lo digo para gente que ya sabe, pero tenemos que repetírselo a otros, deben ser inculcados primeramente en nuestros hogares, no en la escuela. La escuela ayuda un poquito, la escuela cristiana, pero no, y tampoco la escuela dominical. Ayuda un poquito, pero los valores que aprendemos deben ser enseñados en los hogares, no solamente con palabras, sino con el ejemplo de vida. Todo lo que nosotros enseñamos tenemos que vivirlo previamente y permanentemente, en cualquier circunstancia que nos toque atravesar en la vida. Y a veces yo conocí personas hogares que han alejado a sus hijos de la iglesia porque ellos critican las cosas que están mal. Es por falta de compromiso. Y cuando estamos comprometidos, nosotros, aunque nuestros hermanos se equivoquen, tratamos de cubrirles y ayudarles. Porque muchas veces decimos cosas que no corresponderían o nos equivocamos y no es motivo para críticas. Sí, para decírselo a la persona que dijo algo que está mal. Y yo cometí un error estos días en un lugar que estuvimos unos matrimonios. Le hice una observación a una persona que dijo algo que no estaba bien
Y después tuve la oportunidad de estar con él el jueves y le pedí disculpas públicamente también porque lo dije públicamente. Alguien dijo una vez, estoy trabajando con un montón de bolitas, dijo una vez, ¿no? ¿Y qué jugabas a las bolitas? Le dije yo, ¿no? No, con bolivianos, me dice. Entonces no le digas bolitas, son bolivianos. Y lo dije públicamente. Después le tuve que pedir perdón y explicarle, ¿no? Como alguien dijo estos días otra cosa y yo, sin medir consecuencias, porque pensé que estaba entre amigos, me observaron después que lo dije mal, otra cosa más. Pero tuve la oportunidad de encontrarlo al día siguiente y le pedí disculpas y le dije que la próxima vez si se sintió mal, me lo haga notar y yo lo pediría perdón públicamente. Así que el respeto tenemos que enseñarlo, es un valor que tenemos que enseñarlo a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Y tenemos que enseñar también a respetar a nuestros semejantes, al ser humano. Nosotros cuando miramos algún noticiero, vemos a veces la falta de respeto a las autoridades. En la escuela vemos la falta de respeto a las maestras. En la casa también se falta el respeto a los padres, a los hijos. Yo tengo algún conocido por ahí en mi barrio que le dice palabrotas a su papá, como si fuera su amigo, ¿no? Entonces, tenemos que recuperar o reabrir estos pozos del respeto hacia nuestros semejantes. Hace un tiempo pasé por un lugar y había una disputa entre vecinos por alguien que estaba rompiendo una puerta para entrar violentamente a su casa, seguramente tenía prohibido, y los vecinos estaban insultando a la policía que estaba tratando de detenerlo, ¿no? Y le decían de todo, qué sé yo, milico, ortiva, no sé la palabra que usan. Uno tiene que aprender la cosa que dicen por ahí. Y con piedras, ¿no? Para tirar, o sea que se perdió el respeto. Nosotros tenemos que recuperar. La iglesia es la sal de la tierra, la luz del mundo. Tenemos que recuperar todas estas cosas que se han perdido y que parecen normales ante los ojos de los demás. Nosotros somos un pueblo diferente, un pueblo que disfruta la bendición de Dios, pero aún con la bendición de Dios necesitamos reabrir los pozos que han sido cerrados por el enemigo. Acá habla recordando que los pozos abiertos por Abraham fueron tapados por los filisteos. Abraham había sido prosperado por el mismo rey, casi lo había recibido. Después repite la historia Isaac y es prosperado en tierra donde este rey los recibe y a causa de eso les piden que se vayan porque era mucha la prosperidad que tenía Isaac. Todo lo que sembraba daba 100 por 1, dice. Su ganado se multiplicaba y tenía riquezas y era admirado y temido también, pero necesitaba salir de allí, salir de eso que no le correspondía, de ese mundo, a la tierra que Dios les prometió. Y allí en la tierra que Dios les prometió, Dios le dice que debe reabrir los pozos hechos por su padre Abraham. Nosotros tenemos que reabrir los pozos hechos por nuestros mayores. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tienen que aprender a obedecer y a cumplir las leyes de nuestra sociedad. Tienen que aprender a esforzarse, a trabajar, a estudiar, a buscar a Dios, a depender de Dios,
a conocer la palabra, a creer la palabra, a vivir la palabra, a compartir la palabra con otros. Deben ver a un policía como una autoridad, no como un enemigo. Y cuando aprenden a respetar las autoridades, donde quiera que estamos hay señal de autoridad. Y donde quiera que vayamos y vayan nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, hay autoridad. Cuando uno sube al colectivo, la autoridad es el chofer. Cuando va al colegio, la autoridad es la directora, en los grados la maestra, en el trabajo el jefe, y así en todo lugar. Tenemos que recordar, enseñar y repetir la importancia de respetar la autoridad. Porque si no respetan las autoridades menores, un día tendrán que enfrentarse a autoridades mayores como los jueces y los fiscales. Entonces nosotros tenemos que enseñar para prevenir y para formar valores en el corazón de nuestros hijos y de nuestros hermanos. Tenemos que rescatar la autoridad de abrir los pozos de la santidad en el matrimonio, en el noviazgo, en la vida personal. Eso hemos aprendido, eso hemos enseñado y eso nos ha mantenido por muchos años en esta fe. Nuestros hijos deben ser corregidos por los representantes de cada lugar donde hay autoridad. En la iglesia, los pastores, los maestros, los diáconos, los líderes tienen autoridad para corregir, para enseñar las cosas que tienen valores permanentes y que trascienden a la eternidad, el tiempo y la eternidad. En las escuelas los maestros deben ser respetados como autoridad. También los consejeros que llegan a nuestras vidas tenemos que respetarlos. Tienen y tenemos que aprender a ser corregidos por nuestras autoridades y aprender a respetar las autoridades menores para no ser corregidos por las autoridades mayores. Como dije antes, policías, fiscales, jueces y después no hay vuelta atrás. Y por último, tenemos que promover, reabrir el pozo o los pozos del servicio a nuestro Dios en nuestros semejantes. Primeramente, en los de la familia de Dios. Dios, a través del apóstol, nos enseña a ser compasivos, a servir, a ser generosos, primeramente con los de la familia de Dios. Y también dice en Gálatas 6:2 que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Dios. Tenemos que reabrir el pozo del servicio a Dios. Todos fuimos llamados a servir a Dios. Y si todos servimos a Dios, pronto tendremos una explosión de conversiones, de personas que anhelen conocer a Dios y que puedan llegar a conocer a Dios a través de nuestro testimonio. Servir a nuestro prójimo tiene que ser una consigna familiar. Tenemos que enseñar esto en nuestras familias. Los que tienen comercio deben servir a sus clientes. Se les debe rendir el mejor trabajo, el que tiene un oficio, el mejor trabajo, el mejor servicio.
eh, tienen que estar alejados de la tentación de cobrar de más, o sea, de robar, estafar y engañar a los clientes. Eso lo enseñamos, eso era parte de la antigua manera de vivir. Eso lo tenemos en Puerta, Camino y Meta número 2. Tenemos un gran contraste entre lo que lo éramos y lo que somos. Antes pensábamos de una forma, después pensamos de otro. Leo algo que escribió alguien, dice que esto de quedarse con lo que no corresponde es parte de las grandes ciudades, pero también en lugares pequeños ocurre lo mismo. Dice alguien que escribió que él roba al dentista cuando no hace bien el trabajo. Roba al dentista a su paciente, el mecánico al reparar el vehículo a veces le pone repuesto de inferior calidad, el mecánico al reparar el cobrador de la tienda al devolver de menos, el contratista a su cliente al utilizar materiales de poca calidad. También, perdonen los abogados, que hay acá 2 o 3, el abogado a su cliente, el doctor a su paciente. Yo cuando voy al médico, ni me toma la temperatura, ni me toma la altura, ni el peso, ni me pregunta y lo que yo le digo me hace la receta. O sea que una vez le expliqué todo y le dije, ¿y qué me dice? Y bueno, ya me lo dijiste, ¿y qué me receta? ¿Y qué quieres que te recete? ¿Y qué toma? Y yo tomo, hago un preventivo con Ceretide, tomo algo para el colesterol y algo para el corazón, ¿cómo se llama? Así que tuve que explicarle la receta yo, entonces me estaba robando el tipo, ¿no? No está haciendo bien su trabajo. A los que estudian medicina, por favor, no repitan esa historia tan frecuente actualmente. Y me pregunta alguien que me hizo un estudio estos días, ¿cuánto mide? No sé, la verdad que no sé, no me puede tomar la medida en ese aparato que tiene ahí. Y bueno, súbase, me dice, ¿no? Entonces, tuve que decirle yo. Es algo que tiene que hacer esa persona, ¿no? ¿Es así o no? ¿Cómo? No sé lo que dijo Chichi. Tengo la ventaja que estoy medio sordo. No te escuché. Perdón, pero no escuché lo que dijo. Rescatemos los valores del servicio al prójimo como corresponde. Y cuando escuchamos a alguien, nosotros como consejeros, pastores o puestos por Dios, escuchemos antes, no demos la receta antes de que... Hola, 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 hola. Repito, está la tentación de robar, estafar y engañar a la clientela, es la moda de las grandes ciudades y también de las pequeñas. Yo conozco ahí donde nací, en Tucumán, hay una pequeña colonia que tiene 30 familias y ahí se roban entre ellos.
y avanzan sobre el territorio del vecino con 1 metro cada día. Es en todo lugar, el corazón del hombre, ¿no? Roba el dentista al paciente, el mecánico al reparar el vehículo, el cobrador al devolver menos el vuelto que corresponde, el abogado a su cliente, el doctor a su paciente, como me lo hicieron estos días a mí. Yo tengo que decir al médico lo que me tiene que dar. ¿De dónde salió esto? El remedio que me tiene que hacer. Él me manda a hacer todo un estudio que me lleva 3 meses porque pertenezco al PAMI, 3 meses para que me den turno, y cuando voy allá me pregunta qué tiene que darme. Tiene que darme conforme a lo que dicen los estudios. Entonces me está haciendo algo que no está bien. Nosotros tenemos que cambiar, tenemos que reabrir los pozos de la verdad, del servicio, del aprecio al prójimo, del amor al prójimo. Nuestra sociedad necesita personas de valores, y también nuestro municipio a veces necesita personas que tengan valor para hacer cosas que ellos no pueden hacer. Hay diferentes programas en los municipios y también en la iglesia. Tenemos nosotros una diversidad de actividades que necesitamos ser suplidas por personas que mantengan el compromiso con Dios, con la palabra, con su pueblo, y que mantengan los valores. Y para terminar quiero leer un ejemplo está en San Lucas, de un servicio de un llamado el Buen Samaritano. Lucas capítulo 10. Ahí alguien se presentó a preguntarle a Jesús quién era su prójimo, y dice en el versículo 30, Jesús le responde, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. O sea que miró para otro lado. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él, se quedó a cuidar de él. Otro día al partir sacó 2 denarios, 2 monedas de plata, dice una versión popular por allí, y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. O sea que esto es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos, que reabramos el pozo de la misericordia para con nuestro prójimo. El amor, el evangelio del amor de Dios se vive primeramente en el hogar. Muchas veces es más importante el evangelio que se predica con la vida en el hogar que el que se predica con palabras en público. Tenemos que reabrir el pozo de los valores espirituales, el respeto al ser humano y el servicio a nuestro prójimo. Repito, somos herederos de un pasado maravilloso,
Tenemos la dicha de mantener todavía algunos de nuestros hermanos mayores con nosotros. Somos los guardianes del presente y los arquitectos del futuro. Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre y disfrutar al reunirnos, disfrutar también de cantar, de expresar nuestro amor, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a la maravillosa obra que hiciste con nosotros. Estábamos tan lejos, Señor, ignorábamos todas estas cosas, pero un día nos alcanzaste con amor, con tu gracia maravillosa, nos perdonaste nuestros pecados, nos lavaste con la sangre de Jesucristo, nos sellaste con la promesa del Espíritu Santo, nos llamaste a seguirte, a colaborar contigo, Señor, a permanecer en ti, en tu palabra, todos los días, hasta el fin de nuestros días. Nos diste heredad, nos diste, Señor, identidad, y nos hiciste parte de este equipo de personas que han de anunciar el Evangelio de las buenas noticias a este mundo. Rogamos tu ayuda, Señor, y a reconocer que hay cosas preciosas, maravillosas, que ya han funcionado y están escondidas y debemos redescubrirlas, como abrir los pozos que hizo Isaac con sus hijos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te damos gracias una vez más en el nombre del Señor Jesús. Amén.